Hola amigos que nos ven por Facebook y por YouTube. Soy Kevin Sánchez de parte de Pan de Vida. Esperamos que esta predicación sea de bendición para ti y nuestra oración en este día es que sea el Espíritu Santo redarguyendo tu vida a través de la palabra de Dios para que podamos poner nuestros ojos en Cristo Jesús. Hoy quiero hablarles un tema y vamos a ver Santiago 1, 2 al 3. Si pueden abrir sus Biblias en Santiago 1, 2 al 3. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿A cuánto nos gustan los problemas? ¿A cuánto nos gustan las aflicciones? ¿A cuánto nos gustan las pruebas? A nadie, ¿verdad? ¿Sabes? Santiago escribió una carta y esta carta, el tema que más vas a encontrar en esta carta, si la lees de corrido, el tema que más vas a ver en esta carta es si tenemos una fe genuina o si no la tenemos. Si tenemos una fe verdadera o si no tenemos una fe verdadera. Y hoy, el tema del día de hoy se llama herramientas para vencer la prueba. Herramientas para vencer la prueba. Déjame te cuento primero, antes de leer el versículo, que a fin de probar la autenticidad de un diamante, a menudo los joyeros ponen el diamante en agua clara. Esto lo estuve investigando cuando justamente le compré el anillo a Vero. Cuando le compré el anillo de compromiso, comencé a investigar que de quilates, que de anillas, que todo eso. Y me topé con esto de que los joyeros, para comprobar si un diamante es genuino o no, ponen el diamante en agua clara. Y cuando tú pones un diamante genuino a un lado de un diamante creado, si se puede decir, o elaborado en un laboratorio, el diamante genuino, el diamante va a brillar más, ¿ok? Cuando lo pones en agua clara, el diamante genuino va a sobresalir por su brillo. Es tanto la diferencia que dicen, lo leí en el artículo, que dicen que a un ojo inexperto o un ojo no adiestrado en diamantes podría notarlo. Si pones diamante genuino con un diamante no genuino en agua clara, el diamante genuino va a brillar y va a sobresalir por su brillo. De igual manera es en nuestras vidas, hermanos. Cuando tenemos una fe genuina, cuando tenemos una fe verdadera, se diferencia por la forma en que brilla. Se puede diferenciar por la forma en que brilla nuestra fe. ¿En qué me refiero con que brille? Me refiero a la manera en que llevamos las pruebas, la manera en que sobrellevamos las dificultades. Muchos podemos decir que tenemos una fe genuina, pero lamentablemente cuando llegan los problemas, cuando llegan las crisis, cuando llegan las dificultades, nuestra fe no brilla como debería brillar. Y es normal. Muchas veces pasa que cuando decimos tener una fe verdadera, cuando decimos estar firmes delante de Dios, cuando decimos que estamos bendecidos y en victoria, pasa una prueba y nuestra fe decae. En la parábola del sembrador, rápidamente Jesús explicó que la semilla que cayó sobre la piedra son los que, habiendo oído la palabra, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Y que la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y rectos retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, en la parábola del sembrador vemos el mismo ejemplo que de los joyeros. Dice Jesús, la semilla que cayó sobre la roca son aquellos que reciben la palabra con gozo. La reciben con gozo, pero no tienen raíces. Entonces creen por un tiempo, pero cuando llegan los problemas, cuando llegan las dificultades, cuando llegan las crisis, se apartan. Pero dice, pero la que cayó en buena tierra
son los que oyen la palabra, la retienen con un corazón bueno y recto, y dan fruto y perseveran. Hoy, hermanos, si te quiero animar a algo, es que retengas la palabra con un corazón bueno y recto, y que demos fruto y perseveremos. Que no seamos personas que reciban la palabra con gozo, pero no tengamos raíces. ¿Qué pasa cuando un árbol no tiene raíz profunda? Se cae al primer soplo. ¿Qué pasa cuando un árbol tiene raíz profunda? No importa que venga, no se cae. Me he fijado que aquí, ¿cómo le dices? En el jardín. Que aquí en el jardín hay un pino, no sé si lo han visto. Es un pino que empieza así, empieza a ladear, pero no se cae. Yo quiero pensar porque tiene raíces profundas, porque tiene raíces fuertes. Y si hoy te quiero animar algo en esta predicación, es que hagamos frutos y perseveremos, que tomamos raíces fuertes, que no seamos personas sin raíces que se van o que decaemos al primer soplo o al primer problema, sino que seamos personas con raíces firmes, con raíces profundas, que damos fruto y que perseveremos en el Señor. Amén. Así que vamos a leer Santiago, ahora sí. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Vamos a orar en esta tarde. Señor, nos ponemos delante de ti, nos ponemos en tus manos, Padre. Que tú hables a nuestras vidas, que tú hables a nuestros corazones, y que tu palabra, Señor, sea que nos redarguya, que nos anime y que nos rete en esta noche. Te amamos y bendecimos y te honramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les había dicho, Santiago escribe esta carta con el tema principal, o el tema que mayormente vas a encontrar es: ¿tienes una fe verdadera o no? Y como mi predicación se llama herramientas para vencer la prueba, hoy quiero darte herramientas que vienen aquí en estos dos versículos pequeños, para que cuando llegue la prueba, hermanos, podamos perseverar. ¿Cuántos quieren perseverar? Amén. Yo quiero perseverar, y a veces es difícil. A veces es difícil, y a veces si no tenemos las herramientas correctas, es difícil perseverar. Los que trabajan con herramientas sabemos que si no tenemos las herramientas adecuadas, ¿qué pasa con el trabajo? Se dificulta, en muchos casos se entorpece y no se hace correctamente. Dice Santiago, te lo leo nuevamente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Lo primero que quiero hacer énfasis en esta noche es lo que dice Santiago al principio. Santiago no dice en caso de que os halléis en diversas pruebas. Santiago no dice en caso de que te encuentres en una prueba. Santiago no dice en caso de que por ahí te encuentres por una prueba. No. ¿Qué dice Santiago? Cuando os halléis en diversas pruebas. Todo el que vive en este mundo sufre alguna medida de prueba, hermano. Todo el que vive en este mundo sufrirá alguna medida de prueba, alguna medida de dificultad, alguna medida de dolor. Esa es la consecuencia de la caída, el resultado lógico de una naturaleza pecaminosa y de un mundo y de una sociedad corrompidos por la iniquidad. Hermanos, estamos viviendo en un mundo caído y es inevitable no toparnos con algún problema. Todos en esta vida pasaremos por algún problema. El amigo de Job, Elifaz, comprendía bien esa verdad cuando dijo: como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ese es Job 5 al 7. Anótalos porque voy a dar varios versículos en ese ratito. Al responder Job a otro amigo, también dijo: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Ese es Job 14:1. David clamó al Señor:
no te alejes de mí, porque la angustia está cerca. Salmo 22:11. Yo creo que es un salmo con el que muchos nos podemos identificar. David clamó, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca. Isaías declaró, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustias. Ese es Isaías 8:22. Salomón escribió en un tono menospreciativo, dice, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. Por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu, porque todos los días del hombre no son sino dolores, y sus trabajos molestias, y aún de noche su corazón no reposa. Ese es Ezequiel 2:17 y 23. Estos son ejemplos de la Biblia, hermano. Aún los personajes que vemos en la Biblia tenían problemas. Aún los personajes que vemos en la Biblia tenían dificultades, tenían días difíciles, tenían temporadas difíciles, tenían temporadas de sequía. La pregunta no es si nos cruzamos con un problema, la pregunta es cuándo nos crucemos con un problema. Santiago es lo que está diciendo en estos versículos. Santiago no está diciendo si es que te llegas a cruzar con un... No. Santiago dice, cuando te cruces con un problema, porque los problemas son inevitables, hermanos. Jesús también tuvo aflicción en este mundo. Aunque Él fue un hombre sin pecado, sintió dolor y lloró cuando vio a María y a los amigos de su hermano Lázaro afligidos por su madre. Lo encontramos en Juan 11:33. Jesús lloró cuando vio a Lázaro muerto y cuando vio a María y a sus amigos llorando por él. Dice la Biblia que Jesús se angustió y lloró. Se afligió por la traición de Judas, Juan 13:21. Y estuvo muy triste hasta la muerte, ante la realidad de que tendría que llevar sobre sí el pecado del mundo. Lo encontramos en Mateo 26:38 y lo podemos comparar con Juan 12:27. Hermanos, nuestro Señor Jesús, hombre perfecto, hombre sin pecado, hombre Dios mismo encarnado, tuvo dificultades, tuvo problemas. A veces quisiéramos deshacernos de lo negativo, a veces quisiéramos rechazar lo negativo, pero hermanos, la Biblia nos dice, te estoy leyendo la Biblia, lo que la Biblia dice, la Biblia nos dice que llegarán problemas a nuestras vidas. Nosotros mismos tendremos aflicciones en este mundo. Pablo dio testimonio de que había sido atribulado en todo. Esto es 2 Corintios 4:8. Jesús le aseguró a sus discípulos que en el mundo tendréis aflicción. Vamos a Juan 6:16-32. ¿Lo puede leer alguien, por favor? He aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Ok, aquí Jesús está diciendo a sus discípulos, la hora ha llegado en que me dejarán solo, en que serán esparcidos. Pero aún Jesús sabía que Él no estaba solo, que Él estaba con el Padre. Y Jesús mismo les digo, que dice Jesús que en el mundo tendremos aflicciones. También los cristianos podrían esperar dificultades por causa de nuestra fe. Jesús dijo, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y Pablo le recordó a Timoteo, todos los que quieren vivir piadosamente. ¿Cuántos quieren vivir piadosamente? ¿Cuántos quieren vivir piadosamente? Dice Pablo, para aquellos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Esta es 2 de Timoteo 3:12. En grados diferentes, hermanos, y por varios motivos. Esta es la experiencia de cada uno de nosotros. Todos llegaremos a sentir algún problema, alguna dificultad.
Guardaremos problemas ocasionales en nuestro trabajo, en nuestra escuela, nuestra sociedad, aún en nuestra familia y en nuestra iglesia. Sabemos que no podemos escapar de esos problemas. ¿Cuántos podemos decir, es verdad, yo he tenido problemas en mi trabajo, en mi sociedad, en mi familia y aún mismo dentro de la iglesia? No podemos escapar a la crítica, a la frustración, a la desesperación, al dolor físico, a la angustia, a la enfermedad, a las heridas y a la muerte. Nadie podemos escapar de esas cosas. Y el que me diga que ha escapado, dígame la receta. Pero es inevitable, hermanos. Nadie podemos escapar de esas cosas, de la angustia, del dolor, de la frustración, de la desesperación. Entonces, por eso es que Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, porque la palabra es inspirada por Dios. Amén. Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, escribe: cuando halléis en diversas pruebas. Y la palabra diversas quiere decir que no es solo una prueba, o que no es solamente de un sabor, sino va a ser todo un tutti frutti de pruebas. Va a ser todo un napolitano de pruebas que vamos a tener en esta vida. Pero las herramientas que te quiero dar, porque no te quiero dejar solamente con los problemas, las herramientas que nos pueden ayudar para enfrentar los problemas. El primer punto es: tengan gozo. Tengan gozo. ¿Qué dice Santiago? Hermanos míos, tened por sumo gozo. Y quiero nuevamente hacer énfasis en lo que dice Santiago. Santiago no dice, hermanos, sientan gozo, pero dice, hermanos, tengan gozo. En otras palabras, estamos no hablando de emociones, pero estamos hablando de convicciones. Cuando llega un problema, debemos de tener la convicción de tener gozo, de recibir la prueba con una expectativa gozosa. Y no me refiero a que brinquemos y saltemos porque tengamos problemas, no. Me refiero a que sepamos que esa prueba nos llevará a una victoria. Amén. Que sepamos que esa prueba nos llevará a un crecimiento. Entonces, por eso Santiago dice: con sumo gozo, tener sumo gozo, tengan gozo cuando estén en la prueba. Tengan gozo cuando estén en la prueba. No se achicopalen, dice Santiago. No desmayen. No se dejen vencer. Tengan gozo. Habacuc, al meditar en la devastadora advertencia de Dios que él estaba enviando a los caldeos para conquistar y prácticamente diezmar al pueblo, dijo lo siguiente. Y vamos a Habacuc 3, 17 al 19, porque también es un versículo importante. Habacuc 3, 17 al 19. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas no sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Quisiera detenerme ahí. Dice Habacuc: aunque la higuera no florezca, aunque no haya frutos, aunque no haya ganado, aunque no me vaya bien, con todo y eso, me gozaré y me alegraré en Jehová, mi Dios. Esto, hermano, no quiere decir que cuando no haya problema nos esforcemos. No quiere decir que, no nos esforcemos. No quiere decir que cuando haya un problema no le echemos ganas al trabajo. No quiere decir eso. No está promoviendo la flojera y no está promoviendo el ahí se va. No. Lo que está promoviendo es que cuando estemos en problemas, cuando estemos en situaciones difíciles, cuando estemos en crisis, que no dejemos de alegrarnos y gozarnos en nuestro Dios.
El fracaso, hermano, de la cosecha y la muerte de esos animales iba a ser devastador para Judá. Sin embargo, Habacuc afirmó que en tiempos de hambre y de pérdida se alegraría en el Señor. ¿Qué tan difícil es para nosotros poder levantar nuestras manos en tiempos de crisis? ¿Qué tan difícil es para nosotros abrir nuestra boca para cantarle a Dios en momentos de dificultad? Sin embargo, Habacuc nos demostró que su felicidad, que su gozo no estaba sujeta a circunstancias, sino que su alegría y su gozo estaban sujetas en el Señor. Hermanos, que nuestro gozo, que nuestra alegría estén sujetas en Dios. Amén. Que no estén sujetas en las circunstancias, que no estén sujetas en si el día está claro o el día está nubloso. No, que nuestro gozo y nuestra alegría estén sujetas en nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Cuando aprendemos eso, hermanos, podemos tener paz en medio de la tormenta. Es por eso que podemos levantar nuestras manos, es por eso que podemos abrir nuestra boca, es por eso que podemos venir y exaltar y alabar a nuestro Dios aún en medio de la crisis. Porque no es que seamos negativos, porque no es que seamos ciegos, porque no es que seamos y digamos, pues bueno, ya hay como sea, no. Es porque confiamos en un Dios fuerte, en un Dios poderoso, en un Dios grande. Y nuestro gozo está sujeta a ese Dios creador del universo. Amén. Amén. Hace rato estábamos cantando, grande y fuerte es nuestro Dios. Y es algo que no depende si mi día es malo o mi día es bueno. Mi Dios es grande en mis mejores días y mi Dios es grande en mis peores días. Amén. Mi Dios es poderoso en mis mejores momentos y Dios es poderoso en mis desiertos y en mis peores temporadas. El problema no es que Dios sea grande o pequeño cuando depende de las circunstancias. Ese no es el problema, porque Dios siempre es el mismo. El problema es nuestro corazón y nuestra dependencia de las circunstancias. Cuando aprendemos, hermanos, a gozarnos en el Señor, no en si mi refri está lleno, no en si mi agenda está llena, no en si estoy caminando chueco por lo pesado que está mi cartera. Cuando aprendemos a gozarnos en nuestro Dios, nada, absolutamente nada, nos podrá detener en esta vida. Nada, hermanos. Nada. Aún el problema más fuerte, sabremos que Dios está con nosotros, así como Habacuc dijo. Amén. Pablo, en la carta que escribió a los cristianos en Filipos, nos dice, por nada, ese es Filipenses 4, 6, 7, si lo quieres buscar, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Filipenses 4, 6 al 7. Este es un versículo que he repetido varias veces, pero lo repito porque es una verdad tan grande y que muchas veces olvidamos. Dice Pablo, no se afanen por nada. Quiero hacer una aclaración. No dice Pablo, no se preocupen por nada, porque la preocupación es humana y siempre nos llegaremos a preocupar por algo. Pero Pablo dice, no se afanen, no te enfoques, no solamente pienses o no seas afanado en los problemas que puedan llegar. Mejor tus peticiones que sean conocidas delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias. No es que Dios no las conozca, no es que Dios no conozca nuestras necesidades porque las conoce, no es que Dios no conozca nuestras angustias porque las conoce,
No es que Dios no conozca nuestros problemas, porque los conoce, pero lo que nos dice Pablo está diciendo: sean honestos con Dios, dependan de Dios. Él sabe tu problema, pero tú ves delante de Dios, humíllate delante de Dios y dile: Señor, te necesito en mi vida. Que sean conocidas en oración y ruego con acción de gracias. Muchas veces se nos olvida dar gracias por las cosas que Dios nos ha dado, por las bendiciones que Dios nos ha dado. Recuerdo yo cuando era pequeño, íbamos a la tienda con mi mamá, y yo, hermanos, mi prometida está de testigo. Yo soy una persona que no soy muy antojada en dulce, no me gusta mucho el dulce, rara vez me vas a ver con un dulce. Lo que sí me gusta mucho son las papitas con chile. Entonces, cuando iba de pequeño con mi mamá, íbamos a la tienda y yo veía papitas, veía taquis y veía todo eso, y yo quería. Y mi mamá a veces me decía no. Y a mí se me olvidaba todo lo que mi mamá me había dado. Se me olvidaba todo lo que mi mamá había hecho por mí. Se me olvidaba todo el amor que mi mamá me había dado. Y como yo estaba tan enfocado en lo que según yo necesitaba, me ponía a llorar. Y me ponía, en vez de darle gracias a mi mamá, empezaba a decirle: ¿pero por qué? Lo necesito, lo quiero. Y muchas veces, mi hermano, con todo respeto, puede llegar a ser nuestra actitud. Porque pensamos que necesitamos algo, porque queremos algo con tantas fuerzas, porque estamos en problemas y estamos tan enfocados en los problemas, que olvidamos todo lo bueno que Dios nos ha dado, y todo lo bueno que Dios ha hecho en nuestras vidas, y todo lo bueno y todo el amor que Dios ha provisto para nosotros. Y en vez de ser agradecidos con Dios, empezamos a renegar. Por eso es que Pablo dice que tus peticiones sean conocidas. Pídelas a Dios, dáselas a Dios, preséntalas delante de Dios, pero hazlo con acción de gracias. Hazlo en oración, ruego, pero con acción de gracias. En unos versículos antes de ese, en Filipenses 4, 11 al 12, Pablo les dice a los filipenses, Efesios 4, 6 al 7, Pablo le dice a los filipenses: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Y si te fijas, tiene un punto de exclamación. Así que Pablo le está diciendo: regocíjate en el Señor. Nuevamente es como lo que estamos diciendo con Habacuc. Nuestro regocijo está conectado con el Señor. Nuestro regocijo está dependiendo de nuestro Señor. Nuestro gozo está conectado con nuestro Dios, no con la circunstancia, pero con nuestro Dios. Ahora, ¿es difícil tener gozo en momentos de prueba? Sí, hermano, es difícil. Por eso es que muchas veces se nos repite en la Biblia: regocijaos, regocijaos. No te angusties, no te afanes, no desesperes, no te rindas, no te vayas por un problema. Regocíjate en el Señor. Kevin, ¿por qué me voy a regocijar en los problemas? Más adelante te lo voy a decir por qué. Pero por mientras, hermano, como dice Pablo, regocijaos. Y en Filipenses 4, ahora sí, 11 al 12, Pablo dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo dice:
En todo y por todo he sido enseñado, en tener abundancia y tener necesidad, en tener mucho y tener poco. Dice Pablo, pues he aprendido a contentarme. Hermanos, aprendamos a contentarnos en el Señor, cualquiera que sea la situación. Aprendamos a tener gozo en el Señor, cualquiera que sea la situación. Y al final Pablo dice, todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Estamos en pruebas, regocijémonos en el Señor, porque Él es nuestra fortaleza. Estamos en crisis, regocijémonos en Cristo, porque Él es nuestra fuerza. Estamos pasando por una temporada difícil, regocijémonos en el Señor, porque Él es nuestra fuerza. Él es quien nos sostiene. Él es nuestra roca firme. Él es el Todopoderoso. Regocijémonos en Él. Si yo hiciera una pregunta, ¿tu salvación depende de Cristo o depende de ti? Depende de Cristo, ¿verdad? ¿Qué mayor gozo que saber que mi vida, que mi salvación, que mi cuidado está en Cristo? Amén. ¿Qué mejores manos que las de Él? ¿Qué mejores manos que las de aquel que creó el universo, las estrellas, las galaxias y todo lo que está expandiéndose? ¿Qué mejores manos que esas? En la prueba y en la crisis, hermanos, aprendamos a gozarnos. Nuevamente, no estoy diciendo que si en el trabajo no nos está yendo bien, que no nos esforcemos. No, esforcémonos en el trabajo, esforcémonos para salir adelante. Pero cuando lleguen los problemas, gocémonos en el Señor. Que nuestras raíces sean profundas y estén sujetas a nuestro Señor. Que nuestro fruto sea un fruto de perseverancia. Perseveremos, no nos rindamos. No importa que allá afuera el cielo esté nublado, no importa que los vientos estén fuertes, no importa que los relámpagos estén recios. Perseveremos en el Señor, gocémonos en el Señor. Anoche, a mí me gusta antes de dormir escuchar música. Me pongo a escuchar música y me pongo los audífonos y pues ya no escucho nada, ¿verdad? Entonces yo estaba con todo apagado. A mí me gusta dormir con la ventana abierta porque son bien caluroso. Entonces tenía la ventana abierta y estaba mirando al techo, estaba todo oscuro. Y de repente vi luces. ¿Sí? Me espanté de ¿qué es esto? Eran cohetes que estaban sonando. Hermanos, en nuestra vida es igual. A veces vamos a estar tan calmados, tan tranquilos, escuchando la voz de Dios, sin nada que nos moleste, con la brisa bien padre, pero de repente va a haber algo que nos va a alertar, va a haber algo que nos va a incomodar, va a llegar problemas que van a venir a tocar a nuestra puerta. En esos momentos, hermanos, no es momento de tirar la toalla, no es momento de rendirse, no es momento de decaer. Nuevamente te lo repito muchas veces, es momento de gozarnos en el Señor. Amén. Esa es una herramienta que necesitamos para vencer la prueba, el gozo. Nuevamente, que dice Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo grande, cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando os halléis, no importando, hermanos, si la prueba te toca de vainilla o de fresa, de chocolate, dice Santiago, gózate en el Señor. Gózate en el Señor. La segunda herramienta que te quiero dar en esta noche es paciencia. Ese es nuestro punto número 2, paciencia. Dice el versículo siguiente de Santiago, sabiendo
que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Nuevamente, y antes de irnos a la paciencia, quiero decirte que también un recurso, te lo digo ahí, un bonus, algo extra, un recurso para resistir las pruebas de forma triunfante es tener una mente conocedora. Al principio que dice Santiago, sabiendo, de saber, ¿verdad? Y la palabra sabiendo que escribe en el griego, en el original, que es ginosko, quiere decir del concepto de algo que va más allá de la paciencia. O sea que Pablo no está diciendo, de algo sabiendo que va más, algo ya simplemente basado en lo que está pasando, sino que va más allá de lo que está pasando. Entonces cuando Santiago dice sabiendo, quiere decir esto, quiere decir que nosotros debemos de saber que la prueba no lo es todo, que va a haber algo más allá de esa prueba. ¿Sí me voy a entender? Como cristianos sabemos por experiencia propia, así como por la palabra de Dios, que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Hemos aprendido que sus promesas son verdaderas. Hemos aprendido que después de la tormenta hay una victoria. Hemos aprendido que después de cada prueba crecemos, ¿verdad? Y yo me recuerdo cuando estaba en la primaria que nos ponían un examen para pasar de año. Y después cuando pasábamos, no sé, a segundo grado, ya si hacíamos un repaso del primer grado, ya se nos hacía papita. Y así nos íbamos. Cuando íbamos en sexto y veíamos a un primo o un amigo de primera y primaria batallando con sumas y restas, decíamos, eso está fácil, ¿verdad? Es lo mismo aquí, cuando dice de Santiago sabiendo, quiere decir que sabemos que esta prueba no es todo lo que va a estar, sino que llega un triunfo con esa prueba, llega algo con esa prueba. En este caso Santiago dice llegará la paciencia. Las pruebas, hermanos, las pruebas son para madurar, son para crecer, y nosotros debemos de saber eso, que las pruebas no es para destruirnos, las pruebas no son para que tiremos la toalla, las pruebas no son para rendirnos, la prueba es para crecer, para madurar, para hacer raíces más profundas, para que nuestros frutos sean más jugosos. Para eso son las pruebas, hermanos. Y el conocimiento de esto es importante para nosotros. Es importante que sepamos cuáles son las promesas de Dios para nuestra vida. Porque en las pruebas, en esas promesas, nos podemos agarrar y nos podemos fortalecer en las pruebas. Pero ahora sí, te voy a la paciencia. Dice Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, paciencia se traduce de upomone en el griego, que muchas veces se traduce de esta manera, paciencia. Pero aquí el énfasis es más que nada el producto de la paciencia o la consecuencia de la paciencia. Cuando estamos en problema, la paciencia es vital, ¿verdad? La paciencia es vital, el soportar con paciencia las pruebas mientras se confía en el Señor desarrolla una virtud y cualidades que duran. Cuando tenemos paciencia, las pruebas nos hacen más fuertes, pero cuando se va la prueba, la paciencia en sí no llega a ser tan necesaria, porque ¿cuándo ocupa la paciencia? Te pregunto. Cuando hay un problema, ¿verdad? ¿Cuándo ocupas la paciencia? Cuando hay un conflicto. Si todo está bien, ¿ocupas paciencia? La verdad es que no. Pero, por eso es que digo, la paciencia en las pruebas es una herramienta que nos va a ayudar a sobrellevarlas. Cuando llega la crisis, hay que tener paciencia, gozándonos en el Señor, confiando en el Señor, pero teniendo paciencia de que va a pasar conforme a la voluntad de Dios para nuestras vidas. David dio testimonio diciendo, pacientemente esperé a Jehová,
y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo, de la desesperación, del lodo cenagoso, pues puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Este es el Salmo 41 al 2. Se lo repito, dice David: pacientemente esperé a Jehová. Dice David: pacientemente esperé a Jehová. No me desesperé. No le dije a Dios: Dios, por favor, más rápido. No. Dice David: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hermanos, no cesemos de orar a Dios. No cesemos de rogar a Dios. No cesemos de pedir a Dios. Pero también esperemos en Dios. Esperemos pacientemente en Dios. Los martes los varones venimos a orar. Los jueves también, los sábados las mujeres venimos a orar. Y toda la semana rogamos a Dios, pedimos a Dios, ponemos nuestras peticiones delante de Dios, pero también esperamos pacientemente en Dios, el que Él hará su voluntad en esta iglesia. Amén. De la misma manera nosotros, hermanos, tenemos algún problema, oremos. Tenemos alguna dificultad, roguemos a Dios. Pero esperemos pacientemente a su perfecta, buena y agradable voluntad para nosotros. Cuando Pablo escribió su primera carta a la iglesia de Tesalónica, estaba muy preocupado por la fe de ellos. Lo podemos ver en primera de Tesalonicenses 3, 5 al 10. No lo vamos a leer, pero allí está, si gustan leerlo en tu casa. Pablo externa o da esa preocupación a esa iglesia, pero sin embargo, menos de un año después, pudo decirles esto en segunda de Tesalonicenses 1, 3 al 4, si me pueden acompañar. Segunda de Tesalonicenses 1, 3 al 4. Pablo le dice eso a esa iglesia: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Nuevamente, Pablo en primera de Tesalonicenses estaba preocupado por la fe de ellos. En primera de Tesalonicenses, en la primera carta que le escribe. Pero después de un año, en segunda de Tesalonicenses, Pablo les dice que dan gracias a Dios por la fe que va creciendo, por el amor que va creciendo y por cómo han ido en paciencia y fe en sus persecuciones y en sus tribulaciones. Pablo dice: me da alegría ver que aún en la persecución, que aún en la tribulación, aún en los problemas, aún en la crisis, su fe va creciendo, su amor va creciendo y ustedes van con paciencia. Y es exactamente lo que debemos aprender a hacer, hermanos. A ir creciendo en amor, creciendo en fe, creciendo en nuestra relación con Dios, haciendo raíces más profundas, aún aunque estemos en medio ya sea de tribulación o de persecución, pero que nuestra paciencia nunca se quite de nosotros. Que siempre vayamos con paciencia. La constancia y la fidelidad son clave para sobrevivir la persecución y las pruebas.
Muchas veces, hermanos, no llegamos a ser constantes cuando tenemos problemas. No llegamos a ser constantes en nuestra oración, en nuestra lectura, en nuestro tiempo con Dios. Tal vez el venir a la iglesia, podemos perder esa constancia. Pero aquí Pablo está diciendo a los de Tesalónica: me alegro por su paciencia, por su perseverancia. Me alegro porque su fe y su amor están creciendo. Qué hermoso, hermanos, que podamos decir: nos alegramos porque aún en los problemas nuestra fe, nuestro amor va creciendo, porque vamos con paciencia esperando solamente en Dios. Hebreos capítulo 11 no es otra cosa que una larga serie de testimonios de hombres y mujeres de Dios cuya fe les permitió soportar aflicciones por causa del Señor, y por esta razón dicha fe se incrementó y fortaleció. Si lees Hebreos 11, todo el capítulo de Hebreos 11, te vas a encontrar con testimonio tras testimonio tras testimonio de personas que corrieron con fe, que tuvieron fe, que no desmayaron, que perseveraron, que tuvieron paciencia, que esperaron en Jehová, y fue por esa razón que su fe se fortaleció y también creció. Hebreos 11, 37 al 39 dice: fueron las personas apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ¿quién de aquí, no me contestes, pero quién de aquí ha sido puesto a prueba por filo de espada, o apedreados, o aserrados, o quién ha tenido que estarse escondiendo en cuevas o en cavernas? Creo que nadie. Y estas personas que fueron probadas de esa manera, de una manera difícil, crecieron en fe, porque esperaron en la promesa de Jehová para sus vidas. Nos encontramos en crisis, nos encontramos en problemas, esperemos en las promesas de Jehová en nuestras vidas. Esperemos en Jehová. Y en Hebreos 12, capítulo 12, versículo 1, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice Hebreos 12:1: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nuevamente, estamos en problemas o en una prueba o en momentos difíciles, gocémonos en el Señor y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante. Hebreos 12, versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, Jesús sufrió al estar en la cruz. Sufrió al ser latigado, que le arrancaran la barba, que le traspasaran una lanza por su costado, que tuviera clavos en sus manos, en sus pies, la corona de espinas. Todo eso dolió físicamente para Jesús. Pero Hebreos 12:2 dice:
el cual por el gozo puesto delante de él pudo soportar la cruz, sufrió la cruz. Si estamos en problemas, hermanos, recordemos el gozo puesto delante de nosotros. El gozo puesto delante de nosotros. ¿Y cuál es ese gozo? ¿Cuál es ese gozo delante de nosotros? Estar en la gloria del Padre. Llegar a los pies del Padre. Poder llegar un día con Él, estar con Él y alabarle y exaltarle por una eternidad. Hermanos, este mundo va a pasar. Los problemas van a pasar. Las dificultades van a pasar. El sufrimiento va a pasar. Pero lo que será eterno será la gloria de estar con nuestro Padre Celestial. Nunca se acabará. Eso debe ser motivación para todos nosotros. Eso a mí me motiva. De que algún día se acabarán esos problemas, se acabará el sufrimiento, la angustia, y estaré en la gloria con mi Padre Celestial, alabándolo y exaltándolo. De igual manera nosotros, hermanos, tengamos gozo en Jesús, gozo en Dios, gozo en nuestro Padre, soportando todos los problemas y la crisis, sabiendo que algún día estaremos con Él en su presencia. Tengamos paciencia mientras estemos en este mundo. Tengamos paciencia mientras vivamos en este mundo, porque las pruebas, nuevamente como dije al principio, siempre van a venir. Siempre van a llegar a tocar a nuestras puertas. La angustia, las crisis, la preocupación siempre van a venir a tocar a nuestra puerta. Por eso es importante gozarnos en el Señor y tener paciencia en el Señor. Vuelvo a lo que dice Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si nos encontramos en algún problema en esta noche, gocémonos en el Señor y esperemos en el Señor, de que Él hará su perfecta voluntad en nuestra vida. Y si vamos a Santiago capítulo 1 versículo 4, el versículo que dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos, el jueves yo les dije, nadie en este mundo podrá llegar a ser perfecto. Y es una verdad. Pero Santiago nos dice, tenga la paciencia su obra completa, para que lleguen a ser perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué quiere decir eso? Que con cada prueba que nosotros venzamos, vamos a ir siendo perfeccionados. Y cuando llega otra prueba y la venzamos, vamos a seguir siendo perfeccionados. Y cuando llega otra prueba y la enfrentamos y la venzamos, vamos a subir otro escalón y seguiremos siendo perfeccionados. Así iremos hasta llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial, donde podamos ser llamados perfectos, donde seremos glorificados. Pero mientras estemos en este mundo, hermano, cada prueba que enfrentemos y que venzamos, iremos siendo perfeccionados. Seremos transformados de gloria en gloria, como a la imagen por el Espíritu del Señor. Así que, hermanos, no tengamos miedo a las pruebas. No le tengamos miedo a las crisis, porque nos llevarán a un crecimiento. Nos llevará a ser perfeccionados. Nos llevará a que nuestras raíces se profundicen, se hagan más fuertes, se agarren mejor de la tierra. No le tengamos miedo a los problemas ni a las crisis. Esperemos en Dios y gocémonos en el Señor.
Vamos a ponernos de pie en esta noche. Si esta predicación ha sido una bendición para tu vida, compártela en tu Facebook, con tus amigos, con tus familiares. Danos like a nuestra página de Facebook y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Que Dios te bendiga.